Imagina que tu hija no vuelve a casa una noche. Imagina que la policía la busca, que pasan días, semanas, que tú, como padre, como madre, despiertas cada mañana con el teléfono en la mano esperando una llamada que nunca llega. Ahora, imagina que esa llamada, cuando finalmente llega, 44 días después, no te dice que tu hija está en el hospital. Te dicen que le encontraron su cuerpo dentro de un tambor de cemento, en un terreno baldío a las afueras de la ciudad, y que los 4 hombres que le hicieron eso salieron libres en menos de 8 años. Esto no es una película, esto sucedió. Y Japón, el país famoso por su orden y su disciplina, lleva 35 años intentando olvidarlo. Para entender la magnitud de este caso, primero necesitas conocer a Junko Furuta, no como víctima, sino como persona. Tenía tan solo 16 años. Era estudiante de preparatoria en Misato, una ciudad tranquila de la prefectura de Saitama, en Japón. Sus compañeros la describían como inteligente, trabajadora, con una sonrisa fácil. No era la chica más popular del salón, ni la más llamativa. Era, en el sentido más honesto de la palabra, una chica normal. Y eso es exactamente lo que hace que este caso tan difícil de procesar, porque si esto le pasó a una chica completamente normal, en una sociedad considerada una de las más seguras y ordenadas del mundo, entonces la pregunta que queda flotando es incómoda. ¿Dónde exactamente estamos a salvo? El 25 de noviembre de 1988, Junko iba en bicicleta de regreso a su casa después del trabajo, porque además de estudiar, tenía un trabajo de medio tiempo. Era responsable, era de esas personas que hacen lo correcto. En el camino, un chico de su escuela llamado Hiroshi Miyano la detuvo. Le dijo que querría hablar con ella. Lo que parecía ser una conversación casual de dos conocidos en la calle fue, en realidad, el inicio de 44 días que desafían cualquier descripción humana decente. Miyano tenía 18 años y ya llevaba tiempo en el radar de las autoridades por extorsión y violencia, lo cual nos lleva al primer punto de este caso que deja absolutamente claro el problema, que no empezó el 25 de noviembre del 88. El problema empezó mucho antes, cuando alguien que ya daba señales de peligro se le permitió seguir caminando libre por las calles. Miyano no actuó solo. Tenía 3 cómplices: Yo Ogura, Yasushi Watanabe y Shinji Minato. Todos menores de 20 años, todos con historial de violencia, todos en distintos grados, conectados a grupos del crimen organizado local. Llevaron a Junko al apartamento familiar de Minato. Los padres de Minato vivían en esa casa. Escuchaste bien. Hubo adultos en ese edificio. Hubo momentos en que los padres de Minato estuvieron presentes. Y el consenso de la investigación posterior indica que sabían, o que debían haber sabido, que en algo estaba pasando, pero nadie llamó a la policía. Nadie hizo nada.
Y aquí es donde el sarcasmo se mezcla con rabia, porque hay que decirlo de frente. La cobardía también tiene consecuencias penales. Y aunque la justicia rara vez se atreva a cobrarlas, la magnitud de la tragedia radica principalmente en su duración y aislamiento. Permaneció secuestrada durante 44 días. Durante todo ese tiempo, los padres del actor vivían en la misma casa, pero no intervinieron de manera efectiva por temor a las represalias de su propio hijo y sus amigos. Esta fue la naturaleza del abuso. Durante las 6 semanas de cautiverio, Junko fue sometida a una pérdida total de su dignidad y derechos humanos. Los perpetradores, a quienes se sumaron a otros conocidos de forma esporádica, la obligaron a llamar a sus padres para decir que se habían escapado voluntariamente, anulando así las primeras búsquedas policiales. Violencia física y desnutrición. Fue golpeada sistemáticamente de forma diaria, lo que le provocó fracturas, quemaduras graves e infecciones masivas. Con el paso de los días se le negó casi por completo el alimento y el agua, obligándola a comer insectos, elementos no comestibles para sobrevivir. Sin contar que el abuso sexual es sistemático. Fue víctima de violaciones repetidas y torturas ginecológicas extremas por parte de decenas de individuos, donde se le negó el auxilio. A medida que sus heridas se infectaban y perdía la capacidad de caminar o hablar con claridad, los captores incrementaron la crueldad en lugar de buscar ayuda, lo que convirtió sus últimas semanas en una agonía constante. Lo que sí quiero que visualices es esto. Durante esos 44 días, la familia de Junko la estaba buscando. Los carteles con su cara estaban pegados en postes de la ciudad y la policía tenía un caso abierto. Y ella estaba a pocos kilómetros, viva. En algún punto se sabe que Junko logró hacer una llamada telefónica a su casa. Una sola que le alcanzó para decir que estaba siendo retenida. La llamada se cortó o fue interrumpida antes de que se pudiera dar detalles de dónde estaba. Ahora, imagina recibir esa llamada. Imagina escuchar la voz de tu hija, saber que está viva y no poder encontrarla. Esa es la clase de dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Finalmente, el 4 de enero de 1989, luego de 44 días después de su secuestro, Junko Furuta murió. Tenía 16 años y el cuerpo en un estado que los médicos forenses describieron como incompatible con la vida humana digna. Sus asesinos, entonces, hicieron lo que hacen los cobardes cuando ya no pueden seguir. Intentaron esconder lo que hicieron. Envolvieron su cuerpo, lo colocaron dentro de un tambor metálico y lo llenaron de cemento. Lo enterraron en un terreno en construcción en la ciudad de Koto, en Tokio. Pensaron que el concreto borraba las pruebas, que el silencio era más que suficiente. No contaron con que algo fundamental: los cobardes hablan siempre. Uno de ellos, semanas después, en una conversación con conocidos, empezó a presumir lo que habían hecho. Y la información llegó de manera indirecta a la policía.
Finalmente, el 23 de marzo del 89, luego de 3 meses, las autoridades encontraron el tambor y dentro los restos de Junko Furuta. Para ese momento llevaban casi 3 meses muerta y los 4 responsables habían estado viviendo con normalidad, yendo a sus casas, comiendo, durmiendo, respirando con la ligereza de que quien cree que las consecuencias son para otra gente. Ahora llegamos a la parte que convierte este caso en una tragedia, a un escándalo. Porque lo que pasó dentro de ese apartamento, por horrible que sea, es la obra de 4 mentes enfermas y violentas. Eso, la historia tiene demasiados ejemplos. Lo que lo hace diferente, lo que lo convirtió en un símbolo de rabia colectiva en Japón y el mundo, es lo que pasó después. En el sistema judicial japonés de la época, los menores de 20 años eran juzgados bajo una ley especial de protección juvenil. El espíritu de esa ley, en abstracto, tiene sentido. Los cerebros jóvenes no están completamente formados. La rehabilitación importa. El sistema no debe destruir vidas antes de que maduren. Todo eso, en teoría, suena razonable. Pero aquí está el problema, y voy a decirlo sin adornos. La teoría se rompe en el momento que lo que hicieron supera por miles de kilómetros cualquier definición de error juvenil. Hay errores juveniles. Robar en una tienda es un error juvenil. Pelear en el colegio es un error juvenil. 44 días de tortura sistemática no es un horror juvenil, es una elección repetida cada día durante 1 mes y medio. Y aún así, el sistema los protegió. Las condenas originales oscilaron entre 5 y 9 años de prisión. Algunos de ellos salieron en menos tiempo del que Junko Furuta llevaría muerta antes de que su cuerpo fuera encontrado. Para ponerlo en perspectiva con la frialdad de que el dato merece. En algunos países del mundo, robar un auto con reincidencia puede castigarse con más de años de cárcel de lo que recibieron estos 4 por lo que le hicieron a Junko. Hay países donde vender drogas te da más años que tortura. Y asesinar a una adolescente en Japón del año 89. Y eso, y sí, esto te parece injusto, bien, porque lo es. Y la rabia que sientes ahora mismo en exactamente este momento que sintió todo Japón cuando los veredictos se hicieron públicos. La historia tiene un epílogo judicial. Años después, algunos de los condenados fueron identificados públicamente, en parte por filtración de activistas de derechos de las víctimas de uno de ellos. Yo Ogura fue detenido nuevamente por agresión grave en 2004, 15 años después de los hechos originales. Salió de prisión y volvió a atacar. Que eso lo deje el juez que lo dejó libre la primera vez con el peso de su conciencia. Este caso lleva grabado en la memoria colectiva japonesa desde el 89 y sin embargo, durante años fue casi un tabú mencionarlo en los medios. Las familias de los perpetradores presionaron para mantener sus identidades en secreto.
La prensa fue cauta. El sistema prefirió el silencio. Y eso quizás es lo más revelador de todo. Porque cuando una sociedad decide que el silencio es más cómodo que la justicia, no está protegiendo a nadie. Está enviando un mensaje claro a los siguientes Millano, a los siguientes Ogura, a los siguientes 4 que decidan que pueden hacer lo que quieran si son jóvenes y tienen las conexiones correctas. El mensaje es: el precio es bajo, el riesgo es manejable. Y ese mensaje, amigo, amiga, que me estás escuchando, no es un problema exclusivo de Japón. Es el mismo mensaje que envían los sistemas judiciales dentro del mundo, cada vez que el dinero lo permita. El apellido o la edad de alguien que pesa más que el sufrimiento de la víctima. Junko Furuta tenía 16 años. Era inteligente y trabajadora. Tenía planes, tenía una bicicleta, tenía una familia que la esperaba en casa. Y 44 días después de que alguien decidiera que su vida no importaba tanto como su impunidad, Japón encontró su cuerpo dentro de un tambor de cemento. Ella no pidió ser recordada, pero nosotros tenemos la obligación de hacerlo, porque es la única manera que los sistemas cambian. Es cuando los casos que debieron escandalizar en su momento no quedaron enterrados, junto a sus víctimas, en el olvido. Y si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que la edad debería ser un factor que reduzca la condena en crímenes de esta magnitud? Porque yo tengo una opinión muy clara, pero quiero escuchar la tuya primero. Suscríbete al canal, dale like, déjame un comentario para ver lo que realmente tú piensas de esto. Nos vemos en el próximo video.